No deja de ser paradójico que mientras esto sucede en Brasil, el presidente brasileño Lula da Silva estaba en Santiago de Chile para participar de esta curiosa, exótica cumbre por la democracia, que es una cumbre donde los demócratas son todos aquellos que piensan iguales, que son de izquierda, y donde se denuncia como problemas de la democracia, básicamente las ideas de quienes son demócratas pero piensan distinto de ellos. Una visión muy singular de la democracia, que, insisto, se hace en nombre de la democracia, porque esta fue la cumbre Democracia por Siempre, así la bautizaron a esta reunión de estos 5 mandatarios que al cabo del encuentro compartieron a través del presidente Boric, el anfitrión, el siguiente clip que resume un poco lo que pasó en estas discusiones. Interesante es que había algunas presencias allí. Por un lado, Michelle Bachelet, alguien que, más allá de cualquier cuestión que se pueda diferir respecto de su pensamiento, no hay ninguna duda que es alguien comprometido con la democracia y con los derechos humanos. Lo demostró desde su rol como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, donde fue categórica con los informes que publicó respecto, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Lo mismo que decimos de Boric. Es el único de esos presidentes que de forma taxativa condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ahora, después otros de los invitados, por ejemplo, aparecía Joseph Stiglitz, ¿no? Para poner un premio Nobel de Economía, que es alguien que se ha dedicado, después de ganar el premio Nobel, a cobijar a todos los dictadores posibles y a todos los líderes populistas posibles, elogiando sus políticas económicas que después terminaron en catástrofes para sus países. Recordemos que Stiglitz fue en su momento un defensor de la política económica de Hugo Chávez. Fíjense dónde está Venezuela hoy con esa política económica. Fue también un defensor de las políticas económicas del kirchnerismo en la Argentina. Fíjense dónde estaba la Argentina en diciembre de 2023, cuando esas políticas habían terminado de mostrar todo su efecto y toda su capacidad destructiva. Digo, personajes muy singulares que parece que tienen poco que ver con la democracia en un sentido concreto de la democracia, que es el pluralismo, el respeto a la voluntad popular y el respeto a la posibilidad de que todas las expresiones políticas sean aceptadas y respetadas siempre y cuando tengan mínimos niveles de tolerancia, ¿no? Bueno, sin embargo, en esta cumbre tan singular sobre la democracia, de lo que se habló no fue de cómo proteger a la democracia de aquellos que rompen justamente la ley, que rompen la legalidad y que empiezan a violar los derechos sistemáticos, como es el caso de Maduro, como es el caso de Díaz-Canel en Cuba, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que son por ahora las únicas 3 dictaduras que hay en nuestro continente, sino que el problema es la internacional del odio, que viene por supuesto de la derecha, porque la izquierda nunca hace nada mal. Esto fue promovido de esta forma por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo, poniendo en riesgo derechos, libertades por los que muchas generaciones que nos precedieron lucharon tanto y a veces llegaron a sacrificar su vida. Por eso, preservar y mejorar la democracia no es solo una cuestión institucional o jurídica, es una cuestión política, es un deber moral, es una responsabilidad que le debemos a las generaciones pasadas, pero también a las generaciones futuras. Preservar la democracia es una tarea política que trasciende las urnas y los votos, es un deber que se libra también en nuestras calles, en nuestras plazas, en los periódicos, en las redes sociales, en las televisiones, en las organizaciones multilaterales. Es una tarea que se libra en todos los idiomas, pero que no conoce de idiomas o de acentos, sino de principios, de valores y de convicciones.
Nos enfrentamos, por tanto, a una internacional reaccionaria que actúa coordinadamente y por eso es tan importante actuar desde la coordinación. La idea sería la internacional del odio, que para Sánchez es todo lo que básicamente suponga críticas para él y para quienes piensan como él, y entonces esa es la verdadera amenaza a la democracia. Está toda coordinada internacionalmente y entonces, por lo tanto, eso explica esta voluntad de congregarse entre ellos que piensan parecido. Es como la negación del principio de la democracia, porque si quieren hacer una nueva internacional socialista está perfecto, es absolutamente legítimo, así como empiezan a formarse, digo, Milei va a estar, por ejemplo, hoy en la Derecha Fest, que sería una especie de internacional de la derecha, y está bien que la izquierda tenga su internacional, que la derecha tenga su internacional, eso es parte del juego democrático. Lo curioso de esta cumbre es que ellos dicen que la democracia es la internacional socialista, digamos, y que quien está en contra sería no democrático o vulneraría la democracia, cuando son ellos, o muchos de ellos, Pedro Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro, lo sacamos a Boric y a Orsi de esto, son ellos los que son defensores de regímenes autoritarios y dictatoriales, por lo menos en América Latina, como son Venezuela, Cuba y Nicaragua, con los que tienen muy buenas relaciones ellos. Entonces es muy singular esta visión, facciosa uno diría, de la democracia, donde parece que no se trata de la democracia en sí, que es el respeto al otro, básicamente la democracia, es la posibilidad de que el pueblo gobierne y de que las minorías sean respetadas. Eso es la democracia, sino que aquí la idea es, bueno, básicamente una internacional donde nos juntamos los que pensamos diferentes y donde imponemos, de ser necesario, esas ideas. Es, insisto, casi que la negación de la democracia. Y eso se ve justamente, ya que lo mencionábamos al presidente argentino, en la posición con la que ven algunos de ellos al presidente argentino. Uno podría señalar aquí a Pedro Sánchez. Ustedes recuerdan todas las cosas que ha dicho Sánchez de Javier Milei, como también dijo Javier Milei de Sánchez. Y lo mismo aplica a Gustavo Petro, donde uno dice, bueno, si vamos a hablar de democracia, deberían estar todos los presidentes democráticos de América Latina. Y allí debería estar Milei, porque por más que sus ideas sean opuestas a las de Petro y Sánchez, es tan democrático como Petro y Sánchez. Fue electo con la misma legitimidad y gobierna con la misma legitimidad democrática que Pedro Sánchez y que Gustavo Petro. Sin embargo, en la cumbre por la democracia, Petro casi que pone a Milei como un ejemplo de todo lo que está mal en el mundo. Indudablemente la promesa de ser felices a través del mercado hoy es imposible. Los balances del hoy, lo decía el Papa Francisco, o las mismas reuniones de ricos en Davos, Suiza, pude ir a una, a la segunda fui, pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión, y pues ya de tercera me dio vaina y no volví. Y ya no volví, porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a allá ellos. Lo cierto es que la primera en la que asistí me sorprendió que captaban una realidad que incluso la misma población aún no había captado. Es muy interesante este pequeño extracto del discurso de Gustavo Petro, porque demuestra cómo, en la concepción de Petro, por supuesto, el problema del mundo son los ricos. Insisto, ¿para qué hacer una cumbre de la democracia si ellos creen que el problema son los ricos? Porque la verdad que no tiene nada que ver con democracia o dictadura si hay ricos. La verdad que hay, en general, la mayor parte de los países democráticos tienen gente rica porque tienen economías abiertas. Ahora, la verdad que también hay muchos ricos en dictaduras como China. O sea que la verdad que no tiene nada que ver con democracia o no. Por eso es muy raro que hayan decidido utilizar el concepto de democracia para hablar de todo menos de democracia. Y lo segundo que también es interesante, que elige obviamente a Milei como rival y a Milei como el representante de todo lo que ellos creen que está mal, y es que muestra que está un poco celoso de Milei. Ustedes escucharon lo que dijo. Yo fui a la primera cumbre de Davos que me invitaron, es decir, que a él evidentemente no le incomoda estar rodeado de ricos, hasta quiere participar del foro de los ricos. Y después dijo que no fue más cuando le dio celos que lo pusieron a Milei de cabecera y lo convirtieron en el rey de la cumbre.
Así que al final, después de tanta cuestión, se ve que no era tanto la ideología lo que lo diferenciaba de Milei, sino que en el fondo parece que estaba más celoso que otra cosa. Míralo vos al presidente colombiano. Estuvo también allí, lo decíamos antes, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, un discurso más medido, por supuesto, que el de Petro, pero en definitiva también planteando la defensa de esta visión un poquito sesgada de lo que es la democracia. Escuchémoslo a Lula. A nossa preocupação fundamental é em recuperar o sentido da palavra democracia para a nossa sociedade. E é preciso todo dia, a gente falar de democracia. E nós, dirigentes políticos, dirigentes sindicais, líderes comunitários, precisamos ter claro que democracia não é apenas o direito de votar, é o direito de participar das decisões que o governo democrático vai implementar naquele país. Não é só votar, é ajudar a governar. Porque todos nós aprendemos a diferença entre a gente reivindicar e a gente executar. E fazer significa tomar decisão. E tomar decisão significa você demonstrar que lado você está. É por isso que eu digo sempre no Brasil, eu governo para todos, mas todo mundo tem que saber que eu tenho um lado. E a luta contra a desigualdade é a razão da minha vida. Não a desigualdade econômica só. Todas as desigualdades. Desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade na qualidade da comida, desigualdade no salário. Se nós não tivermos competência de criar na humanidade a indignação contra a desigualdade, nós não mudaremos o mundo. El mensaje de Lula que, bueno, obviamente dando su visión de la democracia, diciendo lo que la verdad que me parece que es el único que por lo menos habló de democracia y la importancia de que no se trate solo de votar, sino también de participar de las decisiones, de la deliberación, y eso es un punto. Sin dudas, hoy el ciudadano medio se siente expulsado en muchos casos por la política. La duda es ¿cuánto se puede hablar de democracia o de qué tipo de democracia se habla cuando en Brasil, independientemente de lo que haga el gobierno, hay un poder judicial con una Corte Suprema que parece que está por encima de la ley, de la Constitución y de cualquier cosa? Probablemente sea uno de los mayores interrogantes que haya que hacerse pensando en el futuro de la democracia brasileña. ¿Hasta qué punto es democrático que haya un poder judicial con ese tremendo poder?